Estimados estudiantes de instituciones política y sociedad, en la clase de hoy continuaremos viendo el Estado. Por eso abordaremos la parte 2 de este asunto. En clases anteriores estudiamos al Estado, su concepción, los elementos que lo constituían, la población, la diferencia entre población y pueblo, el territorio, el poder. También vimos cuáles son los factores sociales, cuál es la diferencia entre factores sociales y clases sociales, y la estructura social propia de los estados. Bueno, en la clase de hoy nos abordaremos en los otros puntos restantes, qué es la conciencia nacional, cuáles son los principios de Estado, cuáles son los grados de competencia y por último, qué forma de Estado existe. Nación y conciencia nacional. Esta imagen podría claramente representar un poco esta idea que nosotros tenemos en la actualidad de lo que es una nación, un país y un estado independiente uno de otro. La idea de nación es relativamente moderna. Aparece como reflejo de nuevas realidades políticas a comienzo de la Edad Moderna. ¿Recuerdan cuando vimos los distintos tipos de estados y vemos que Heller habla de que el Estado moderno surge a partir del Renacimiento italiano en el siglo XV? Bueno, a eso hace referencia. Sin embargo, la idea de nación, si bien se puede rastrear en esos estados modernos nacionales a partir de estas nuevas monarquías del final del siglo XV, principio del XVI, podemos ver que el concepto de nación es mucho más moderno y se desarrolla con mayor plenitud con la Revolución Francesa y los movimientos emancipatorios del siglo XIX y el siglo XX. Recuerden que movimientos emancipatorios hacemos referencia, por ejemplo, a las distintas revoluciones hispanas que existieron en América. O también podemos ver las distintas revoluciones e independencias que sufrió África y Asia en el siglo XX. Por lo tanto, volviendo al sentido de nacionalismo y conciencia nacional, podemos decir que las naciones son realidades históricas, producto de un periodo determinado. Según Ernesto Renan, la condición esencial de que una población llegue a ser una nación es básicamente poseer glorias pasadas, comunes, una voluntad común en el presente y haber hecho grandes cosas juntos y querer hacerlas todavía. Por eso es que en la República Argentina tenemos distintos próceres que de alguna manera u otra nos identifican a un pasado común y glorioso, de lucha, de resistencia, de un mejor tiempo, que eso nos hace ser o nos hace tener una identidad nacional. Por eso también tenemos un himno, una bandera. Sin estos elementos, ¿cuáles? Las glorias pasadas y una voluntad de querer seguir juntos, una nación se ve destruida. Por eso es que ustedes podrían preguntarse si en la actualidad nuestras formas de gobierno llevan a fortalecer a nuestra nación o realmente a debilitarla y a destruirla. Sin embargo, en estos tiempos, las glorias pasadas parecen haber muerto ya. Y resucitamos como símbolos nacionales a expertos jugadores de fútbol. Conciencia nacional. Bueno, básicamente son elementos de la existencia de una nación que la representa de alguna manera y que hace que los individuos, la sociedad de esa nación, se siente involucrado, identificado y orgulloso de su simbolismo. Una bandera, un escudo, un himno son todos elementos característicos de una conciencia nacional. Y ahora viene la pregunta, ¿pero cómo fortalece el Estado ese vínculo? Bueno, nosotros conocemos esa respuesta más que nadie y es a través de literatura, caricaturas, películas y cine. Y fíjense cuál es la conciencia que se intenta imponer a través de Occidente. Fíjense,
a través de superhéroes o de glorias deportivas, se intenta de una manera u otra imponer una conciencia nacional. Por supuesto que estas distintas obras que uno tiene al alcance, poder verlas, son entretenidas, divertidas, de fortalecer la conciencia nacional dentro de Estados Unidos, también eso se ha trasladado al mundo entero y tiene una influencia importante la mentalidad norteamericana. Sin embargo, vamos a ver a continuación de qué manera se nutre la conciencia nacional en la República Argentina. La conciencia nacional se representa a través de símbolos, pero hay que tener presente lo siguiente. Por un lado, esta conciencia no podría percibirse si no hay una intención de pertenecer al conjunto de la población, o sea, de querer ser parte de esa población, y por otro lado, de tener una voluntad de subordinación política, de lealtad hacia los representantes políticos. Claramente, en la Argentina y en gran parte de los países, esta subordinación a la voluntad en muchos casos se ve seriamente cuestionada. Sin embargo, veremos algunas representaciones que nosotros podemos percibir como símbolo de conciencia nacional. En la Argentina se reconoce a través de próceres o eventos trágicos de guerra. Próceres, ¿sí?, como Mitre, Sarmiento, Avellaneda, San Martín, Rosas, etc. O a través de algún enfrentamiento bélico que claramente tiene connotación nacional. No obstante, la conciencia nacional, llevada a un extremo, suscita movimientos nacionalistas e imperialistas que se ven claramente reflejados en el siglo XIX y en el siglo XX. ¿De qué estoy hablando al respecto? Bueno, ustedes ya lo estudiaron a esto y ustedes saben muy bien de lo que estoy hablando. ¿A quién vemos en esta imagen? Vemos a Joseph Stalin, Adolf Hitler y Benito Mussolini. Bueno, tres símbolos muy importantes del imperialismo que se vivió en el siglo XX. Cada uno con su carácter distintivo promovió una conciencia nacional. Inclusive Stalin, por más que se hable de su carácter universalista producto del comunismo que él tanto promovía, inevitablemente tuvo que generar en la Unión Soviética un sentimiento colectivo de unidad que se representaba a través de todo su comité que lo representaba y lo seguía. Y luego de este gran conflicto, vemos que esto se trasladó a la Guerra Fría, que también se repite ese patrón de interés de conciencia nacional de imponérsela al mundo entero. A lo largo del siglo XX se empezó a cuestionar duramente los nacionalismos, porque realmente los nacionalismos, cuando se llevaron al extremo, fueron generadores o productores de demasiados conflictos entre una potencia y otra. También se acusó a la historia, en muchos casos, de generar historias nacionales, glorificando ciertos personajes para que tengan un pasado en común, que eso también es cierto, ¿sí? Pero en fin, ¿para qué sirve la conciencia nacional? Volviendo a nuestra idea principal, que es el estudio en la República Argentina, podemos ver que hay cerca de 45 millones de personas alrededor de ese número viviendo en este estado y territorio. Bueno, es imposible que todas esas personas actúen, se sientan y piensen igual. Entonces, la pregunta es, ¿deben creer lo mismo todos esos individuos? Bueno, claramente debería haber una libertad de pensamiento. Sin embargo, las conciencias nacionales hacen de que uno tenga una pertenencia, por más que piense diferentes cosas, tenga un sentido de pertenencia del lugar.
A pesar de todas estas diferencias, hay elementos que tenemos en común todos. Entre eso, la libertad. Y es el derecho de elegir dónde queremos estar y qué deseamos creer. Por eso es que es tan trágico y duro ver distintas dictaduras en Latinoamérica y en el resto del mundo que prohíben inclusive la salida de su propio país y prohíben manifestarse en contra de los pensamientos. A través de la conciencia nacional se intenta fomentar el bienestar de los ciudadanos, de garantizar sus derechos naturales y de promover valores esenciales. Y acá entramos en un gran problema, porque muchas veces estos conceptos son tan amplios y ambiguos que entran en contradicción. Derechos con la promoción de valores. Y es lo que nos sucede muchas veces en nuestro país, que los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra, por ciertos derechos, y entran en contradicción los valores que una sociedad debería imponer y los castigos que debería imponer sobre ciertos quebrantamientos o impunidades. Pero bueno, esto es importante para ir procesándolo e ir comprendiendo por qué también gran parte de la población argentina cada vez tiene menos sentido de pertenencia o está más desilusionado con las actitudes políticas que toman por el actuar de sus esferas públicas. Se construye con instituciones, con normas y valores que tienen la intención de ser sólidos cimientos, sólidos pilares, por los cuales se van a regir las políticas futuras y venideras. Pero ¿qué sucede en un país cuando las instituciones están carcomidas, están podridas y que realmente las instituciones se están corrompiendo? Nada bueno puede venir de eso, realmente. Sin embargo, también hay que tener presente que en ocasiones el fanatismo obnubila esos valores y ponen medidas que atacan en todo sentido los derechos naturales de los hombres. Entonces, hay que mantener un equilibrio entre el rol de una institución en que los valores que promueve la institución no degeneran a la población y al mismo tiempo no generar un fanatismo como que es una verdad absoluta y es la única en la que se puede imponer. En fin, la corrupción pudre los pilares esenciales de los estados y termina por perjudicar a la inmensa mayoría. Entonces uno podría decir, tema que veremos en el segundo cuatrimestre, el tema de corrupción, ¿por qué siempre hay grupos que corrompen una cosa y otra? Y ahí su respuesta va a radicar en uno de los temas que tanto hemos tratado de hacer hincapié, que es el poder. El poder, el poder someter la voluntad de los individuos al precio que sea necesario, lleva a que las instituciones, compuestas por seres humanos, sea fácilmente corrompible. Ese deseo de tener la voluntad de muchos individuos en la mano de un líder lleva a que se empiece a corromper distintos sectores y termine por generar una decadencia terrible como es la que se genera en gran medida en nuestro país. Ahora pasaremos a ver otro punto fundamental del Estado, que son sus principios. En fin, un Estado debe ser centralizado o descentralizado. Bueno, antes que nada, antes del deber ser, intentaremos explicar qué significa ser centralizado, qué significa ser descentralizado y qué características tiene el nuestro, para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones al respecto. Primero que nada hay que detentar que centralización y descentralización son dos principios que sirven para organizar algo. En este caso estamos viendo el Estado. Y claramente lo que se impone es ver de dónde radica el poder o de dónde se expresa. Si es un Estado centralizado, es justamente del centro.
descentralizado va a venir desde las periferias del poder. Bien, fíjense a través de estas imágenes cómo podemos representar los distintos principios. En una autoridad centralizada se encarga de las decisiones nucleares y dispersa las ordenanzas al resto del territorio. Mientras cuando un Estado está gobernado por una descentralización, cada región toma mayor protagonismo e influye en las medidas globales. Un gobierno centralizado impone la totalidad de las actividades estatales que se emanan a través de un centro de poder. Por eso nosotros vamos a ver que en muchas medidas hay un juego permanente entre autoridades centralistas y autoridades que buscan descentralizar el poder. Que la descentralización, cada una de las actividades estatales, desde lo territorial a lo institucional, emanan de centros diferentes. Traten de visualizar cuáles son los núcleos de poder, en este caso, fíjense, son los puntos azules, y cómo se desparrama cuando es centralizado el poder y cuando es descentralizado. Voy a dar un ejemplo cotidiano. Por ejemplo, imagínense en la familia que cada vez que uno quiere salir a comprar algo, tiene que pedirle inevitablemente autorización al padre. Ni siquiera a la madre, al padre. Ese padre dice sí o no. Y ese padre es el que determina qué cantidad, cuándo, cuánto y el dinero que te va a disponer. En ese caso encontramos una familia que es claramente centralizada. ¿En qué figura? En la figura paterna. Mientras tanto, imagínense una familia de 5 o 6 individuos que cada uno puede disponer de comprar o de proveer a su casa según las necesidades del momento, sin necesidad de preguntarle a una persona si lo autoriza o no a hacer algo. Bueno, en ese caso encontraríamos algo más descentralizado. Tales extremos son de tipo ideales y en ninguno de los casos es totalmente taxativo y real. Pero a través de esta ilustración podemos ver estas variables. Pasemos ahora al tercer punto de análisis del Estado en esta nueva clase, que es ¿qué grado de competencia tiene un Estado? Desde la autonomía y autarquía. Vamos a ver qué son estos conceptos. La autonomía y la autarquía son distintos grados de competencia que se le atribuyen a los órganos encargados de realizar la actividad descentralizada. Ambos conceptos son grados de competencia. ¿Qué quiere decir? Lo que yo puedo hacer o facultades que yo puedo hacer dentro de un determinado orden jurídico estatal de menor extensión, que es la soberanía. Fíjense acá, y acá viene la clave para entender estos conceptos y no sentir una confusión. Cuando se funda un Estado a través de una constitución, donde pactan, donde la soberanía nacional y la soberanía popular impone esta ley magna, se genera una soberanía sobre todo ese territorio. Nosotros tenemos el antecedente más fuerte, no solo de hecho a partir de 1810, 1916, y podemos ir siguiendo el lineamiento de las constituciones, sino a partir de 1853 y 1860, donde Buenos Aires ya en 1860 acepta la Constitución Nacional. Bueno, vemos una soberanía sobre el territorio. Dentro de esa soberanía se le da autonomía a distintos sectores. Y esos sectores que han recibido esa autonomía reciben o ceden al mismo tiempo autarquías a otras instituciones menores. Sin embargo, también la soberanía nacional puede dar ciertos privilegios o autonomías a las provincias y autarquías a otras instituciones. Autonomía. Hay que tener presente lo siguiente. No tiene restricciones o limitaciones que se les sea impuesta desde afuera. Una provincia cuando dice ser autónoma, fíjense acá esto,
posee la facultad de darse una ley propia, si bien con sujeción a ciertas restricciones. Justamente, por ejemplo, cuando se hizo la Constitución Nacional, se dijo de que cada provincia podía hacer su propia constitución siempre y cuando no entrara en contradicción con la nacional. Bueno, lo que significa es esto. Todas nuestras provincias tienen autonomía. ¿Qué quiere decir? Que Mendoza no se puede meter en las políticas de San Juan, ni San Juan en la de San Luis, o Entre Ríos, o Mendoza, o cualquier otra. Sí hay un ente superior nacional, que es el soberano Estado argentino, que él sí puede regir e imponerse sobre el resto. Entonces hay que tener presente esa diferencia entre lo que es la soberanía nacional y lo que son las autonomías provinciales o soberanías provinciales, que sería un grado menor. Ahora viene la pregunta, ¿cuándo se empleó dicho concepto en la República Argentina? Este es un concepto de soberanía, de autonomía, de autarquía. Se inició con la formación del Partido Autonomista de Adolfo Alsina, cuyo propósito inmediato fue defender a la provincia de Buenos Aires contra el avance nacional, propiciado por el presidente Mitre. Recuerden que a partir de que cae Rosas, que aparece Urquiza, hay una guerra nuevamente que se establece, hay distintas batallas entre si va a ser unitario o federal realmente el gobierno nacional. Tema que ya vamos a retomar en algunos aspectos. Bueno, Adolfo Alsina decía y defendía la autonomía de Buenos Aires contra el avance nacional del resto de las provincias, que quería que Buenos Aires fuese en gran medida la capital y de esa manera ceder ese territorio, una parte de ese territorio. Bueno, a partir de este momento, a partir de que Mitre es presidente en 1862, se emplea el vocablo de estas autonomías para designar el grado de competencia provincial, al que antes le daban el nombre de soberanía provincial. Bueno, a partir de este momento empiezan a hablarse de las autonomías provinciales y ciertos derechos que el Estado Nacional no puede atribuirse contra esas provincias. En fin, ahora veremos qué es la autarquía. Dijimos que en esta escala de competencia o facultades que estos poderes se les da o se les concede, encontramos en primer lugar la soberanía, en segundo lugar a la autonomía y por último la autarquía. Bueno, esta se designa un grado de competencia menor o inferior que la autonomía. En el sentido etimológico o de la nomenclatura de la palabra, significa administrarse a sí misma, pero ya de acuerdo con las normas impuestas o preestablecidas. Puede implicar la potestad reglamentaria, pero sin llegar nunca a una potestad legislativa. Y acá es importante detenerse acá, en este punto. Por ejemplo, las universidades en general son entes autárquicos, en los cuales disponen de un presupuesto propio, ellos mismos establecen sus propias reglamentaciones y tienen la libertad de administrarse solas. Esto le da un privilegio, por así decirlo, muy importante que pueden diferenciarse del resto de las instituciones educativas del Estado argentino, porque tienen esa facilidad, ese ente autárquico. Pasaremos ahora a las formas de Estado: confederación, Estado federal y Estado unitario. Estos conceptos van a serles muy útiles a ustedes en la medida que puedan ver los países y sus organizaciones, o no solo los países, sino más bien distintas federaciones o confederaciones deportivas. Por ejemplo, cuando hablamos de confederación, podemos ver tanto confederaciones deportivas, ¿sí?, o confederaciones de estados. Estos son dos ejemplos de confederaciones actuales que existen y conviven mundialmente: la Confederación de Levantamiento de Pesas Sudamericana y la Confederación Sudamericana de Futsal. También está la Confederación de Hockey, distintas confederaciones.
Por otro lado, cuando hablamos de un Estado federal, podemos ver que uno de los estados federales más importantes del mundo es Estados Unidos. Que ya vamos a ver si realmente es un estado federal o es un estado con características de confederación. Y por último, podemos ver estados unitarios y utilizaremos claramente el ejemplo chileno, aunque hay muchos ejemplos de estados unitarios. Definirlo. Es una unión permanente de estados independientes, ¿sí? Pero también piénsenlo en nivel deportivo, de agrupaciones independientes, basadas en un pacto con el fin de protección exterior y una paz interior, sin perjuicio de lo que pueda agregarse a otros fines. Y acá viene un punto muy importante. En el siglo XIX y en el siglo XX, y anteriormente también, las naciones no gozaban de una seguridad o tranquilidad como se viene viviendo en estos últimos tiempos, más allá de que siguen existiendo conflictos armados. En aquella época era muy común, en Argentina sin hablar, y vamos a verlo en todo el siglo XIX, en gran parte, por lo menos en la primera mitad del siglo XIX, los conflictos permanentes entre una provincia y otra, o un territorio que invade a otro, o una potencia que intenta invadir. Entonces era muy común hacer estos pactos de paz. Sin embargo, vamos a ver cuál es la diferencia entre una confederación y una federación. Se caracteriza por no afectar la soberanía de los estados que se van a confederar. Quiere decir, son pactos de alianzas, defensivos, ofensivos, pero que cada estado es, diríamos, independiente y goza de amplias libertades. Por otro lado, el fin principal es el referente a las relaciones internacionales con los demás estados. El fin de estas confederaciones es mostrarse fuertes frente a otros estados nacionales más poderosos. Pero no pierdan nunca de objeto lo siguiente: la soberanía de esas provincias que se van uniendo siguen siendo independientes, por más que hayan formado un pacto y un acuerdo entre sí. Cada una puede deshacer ese pacto. El poder de la confederación solo se ejerce sobre los órganos de los estados confederados y no sobre los ciudadanos particulares que lo integran. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona es de un estado en particular, esa confederación no puede inmediatamente cohibir, castigar o implementar cualquier acción sobre ese ciudadano, sino que será esa provincia o ese estado más chico el que sancione a ese ciudadano. Como verán, la Argentina no gozó de una confederación más allá de un tiempo muy cortito, que es más de nombre que de acción. Por otro lado, los estados confederados se nutren de un pacto común a todos y se diferencian de los estados federales que en sí tenían que sancionar una constitución. Pocos son los ejemplos de estados confederados. Y fíjense, Estados Unidos fue un estado confederado tan solo, ¿sí?, durante esos años, de 1776 a 1787. Y Suiza tuvo un lapso mayor de confederación, que fue de 1815 a 1848. La Argentina, si bien se habla de que una confederación argentina de 1853 hasta el 60, no tuvo siempre estos rasgos característicos de confederación. Por eso hay que aclarar que no basta con la utilización del nombre confederación para que este tipo de estado exista. Eso mismo ocurre en la Confederación Argentina, como venimos aclarando, que no fue más que un estado federal, debido
principalmente a lo siguiente, a que la soberanía de sus miembros, la confederación como forma de organización permanente resulta poco satisfactoria para los estados modernos. En la actualidad se perciben más que todo estados federales. ¿Por qué? Porque un estado confederal tiene menos poder centralista sobre el resto de sus adeptos que si fuera un estado federal. Diríamos, un estado confederal tiene muchas más libertades, sus provincias o estados que se aglomeran, que otros. El estado federal es un estado compuesto por varios estados, donde solo el primero es el titular de la soberanía y se le da a los otros estados miembros ciertas autonomías, pero no constituyen una soberanía. ¿Cuál es el ejemplo más claro de esto? La República Argentina y sus provincias. Como todos los estados provinciales ceden esa soberanía a un estado superior que sería el estado de la República Argentina. ¿En qué se diferencia el estado federal de las confederaciones? Por un lado, que posee una constitución que es la norma que los vincula a todos, mientras que un estado confederal no siempre tiene una constitución que los une, sino a veces pactos simplemente. Por otro lado, es el fin. En un estado federal, el fin comprende todo, y no solamente los aspectos de la paz interior y exterior, sino también otros aspectos jurídicos, culturales, políticos, que se tienen presente como una identidad nacional. Por último, los estados miembros, quiere decir las provincias dentro de una nación, como la Argentina por ejemplo, carecen de los derechos de nulificación o anular ciertos acuerdos constitucionales o de secesión en un estado federal, que quiere decir que se pueden separar. Por ejemplo, no puede venir Mendoza y decir directamente al presidente de la nación, a la legislatura, de ahora en más no quiero pertenecer más a la Argentina. No, porque Mendoza como provincia no tiene ese poder para hacerlo. A partir de 1787, Estados Unidos dejó de ser una confederación para pasar a ser la primer, diríamos, república federal en América. Por eso es la importancia que también tiene a nivel internacional Estados Unidos como gran potencia americana. Asimismo, existen muchos grados de federalismo que permiten clasificar los estados federales según sea su mayor o menor aproximación al estado confederal, o sea, a la libertad de esos estados. Mientras un estado tenga mayores libertades dentro del federalismo, va a parecerse más a un gobierno de confederación. Mientras un estado federal tenga menos libertades, se va a parecer más a un estado unitario. Entiéndanse libertades no como libertades individuales, sino como libertades provinciales o de las comarcas o de las comunas o los distintos lugares que puedan componer un país. Con respecto a esto, el Estado argentino, dentro de su federalismo, es uno de los menos federales. Tiene un federalismo muy reducido, Argentina, comparado con otros países. En fin, pasamos a ver el tercer tipo o forma de Estado, que es el Estado unitario. Constituye una forma de Estado que se caracteriza por la centralización política. ¿Recuerdan los centralistas y descentralistas que vimos al comienzo de la clase? Bueno, un Estado unitario es extremadamente centralista. O sea, que la competencia legislativa está reservada solamente para órganos centrales. De tal modo que si existen autoridades locales, la descentralización consiguiente solo alcanza ejecuciones de actividades mínimas o legislaciones muy pequeñas dentro de cada territorio.
Un Estado unitario se centra en que el poder central viene de la capital y determina sobre el resto de las provincias. Según Raniletti, el Estado unitario es la forma en que se realiza el modo más perfecto de idea de Estado. ¿Por qué? Porque se centraliza todo ahí. Porque en él, un pueblo es organizado sobre un único territorio y bajo un solo poder. ¿Qué ejemplos tenemos en la actualidad de Europa de esta forma unitaria? Francia, Bélgica, Suecia y España. Y en España genera tanta controversia porque permanentemente buscan independizarse los estados catalanes, por ejemplo, que eso han sido noticias medianamente conocidas para ustedes. En fin, son situaciones muy complejas, se han intentado dar un panorama general de cuál es la diferencia entre un estado confederal, federal y unitario, para que ustedes tengan presente dónde se ubica Argentina y dónde se ubican a otros países importantes del mundo. Muchas gracias por su atención, espero que les haya sido de su agrado el tema y si no, les dejo este pulgar arriba. Muchas gracias a todos.